Estamos en esta serie de charlas que se llama Dios, tengo una pregunta, y lo hemos hecho recibiendo preguntas que ustedes nos han enviado, me han enviado a mí personalmente o las han hecho públicas en algún chat que tengamos nosotros, y hemos coleccionado la mayor parte de esas preguntas. Hemos recibido ya en este momento casi 100 preguntas. Es decir, que tengo brete. Tengo brete para contestar. Y primero, recordando uno de los valores que tenemos, nadie es perfecto acá y nadie tiene todo el conocimiento acá, y yo no tengo todas las respuestas. Y además, todas las respuestas que yo dé en todas estas series o las charlas que yo dé en todo este tiempo, a mí me gustaría que usted no se la crea de primera. Yo quiero que usted vaya y corrobore las cosas y haga su propio criterio. Porque nosotros decimos, efectivamente, que no tenemos posiciones. ¿Qué tenemos nosotros? Conversaciones. Tenemos conversaciones. Porque cuando una iglesia tiene una posición, en realidad lo que tiene es una imposición. Cuando alguien dice, la posición de esta iglesia en cuanto a esto es, todos ustedes tienen que pensar exactamente igual. ¿Cierto o no? Porque si no, entonces no puede pertenecer a este lugar. Pero las iglesias no pueden tener posiciones, porque las iglesias están compuestas por un montón de gente que piensa cada uno y cada una por su propio cerebro, ¿o no? ¿Sí o no? Y usted y yo, aunque creamos en lo mismo, creemos diferente. Mi esposa y yo creemos en casi lo mismo, no mentira, creemos en lo mismo, pero creemos distinto en muchas cosas. Si usted dice, bueno, es más, cosas tan sencillas como por ejemplo decir, es que para nosotros lo más importante de la iglesia es la palabra, la charla. ¿Han escuchado hablar de eso, gente? Y hay otros que dirán, no, es que yo no entiendo nunca, es más, se me olvida 3 días después de lo que habló el pastor. A mí lo que realmente me llena es la música. Creemos en lo mismo pero diferente, ¿o no? Y practicamos diferente y tenemos perspectivas distintas. Igual entre personas que dicen que creen lo mismo, van a tener diferencias. Vamos a poner un ejemplo sencillo también. Ahora que el tema es muy importante y está de moda, el colectivo, por así decirlo, feminista, no todas piensan lo mismo. No todos son iguales, y aunque usted crea que son un montón de gente que dice el feminismo es esto, hay un montón de tipos de feminismos y se agarran entre ellos también, igual que el cristianismo. El cristianismo no es monolítico. No es que usted diga, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy cristiano de qué tipo? Entonces tenemos conversaciones y no posiciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Cómo podemos saber si realmente existe Dios? Esa fue una de las preguntas que me hicieron. Y realmente creo que es una pregunta complicada de responder, porque si fuera tan sencilla, entonces no habría necesidad, de hecho, ni de hacer la pregunta, porque ya estuviera respondida. Pero el problema es que es una pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla, que nadie realmente ha demostrado fehacientemente dos cosas, o la existencia o la inexistencia de Dios. Y hoy entonces no se me asusten porque no voy a hacer que les duela la cabeza con un tema demasiado complejo como este, pero sí voy a trabajarlo de una forma que creo que puede funcionar bastante. ¿Quién es este? ¿Alguien sabe quién es este? ¿Los de allá ven esta pantalla? Más o menos. Lo voy a acomodar un poco así. ¿Quién es esta persona? Se llama Luis, es un cineasta. Buñuel. ¿No han visto ninguna película de Luis Buñuel en la vida? Ay, señor, voy a empezar, vamos a ir para atrás. No es tan importante lo de si Dios existe o no. No, mentira. Mentira. Luis Buñuel. Bueno, apúntenlo ahí y busquen películas de Luis Buñuel. Él dijo esto. Soy ateo gracias a Dios. Soy ateo gracias a Dios. Porque aquí el asunto es que la mayor parte de las personas que ya somos creyentes dudamos de vez en cuando, ¿o no? Porque la fe no es tampoco algo monolítico que tengo o no tengo. De hecho, estoy seguro que usted se levanta con fe y se acuesta a veces con un poquito menos de fe, depende de cómo le fue el día. ¿O no? Uno se levanta, gracias Señor por esta salud, por este sol que salió, por este jugo de naranja, este cafecito, va y lo chocan, camino al trabajo y digo, Señor, qué madre, ¿por qué me descuidaste?
Si yo oré en la mañana, si yo soy una persona de bien y de fe, ¿será que Dios no me cuida? ¿Será que no escucha mis oraciones? Llega el brete, le va mal en el trabajo, pasa algo, llega a la casa amargado, amargada, tiene pleito con el esposo, con la esposa, con los hijos y se acuesta diciendo, no, ¿para qué sirve? Ni siquiera creer si no sirve de nada. Empezamos a dudar, por lo menos en cosas muy básicas. Sin embargo, en cosas todavía más complejas, como cuando alguien muere, un accidente de las personas que amamos, cuando hay guerras, cuando vemos tragedias, nosotros la primera pregunta es, si Dios es amor, ¿ha escuchado esa? Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite esto? Los creyentes dudan de la existencia de Dios. No le crea a nadie que le diga que si usted duda está pecando. Hay muchos pasajes de la Biblia que dicen y que encontramos a todos los profetas dudando. El mismo Jesús en la cruz del Calvario, ¿por qué me has abandonado? No le crea a nadie que le predique que usted tiene que tener una super fe, porque eso es una idolatría de un concepto. Nosotros no adoramos la fe. La fe es parte de nuestra forma de vivir el cristianismo. Pero a mí me hace gracia porque muchas veces veo gente que está orando y hace como que hace un esfuerzo gigante, ¿verdad? Para que su fe salga. Señor, ¿verdad? Como que tiene que sacarlo, ¿verdad? Hace un esfuerzo gigante por creer. Usted puede tener días buenos y días malos, ¿de acuerdo? Y el problema normalmente, y esta es una imagen que he puesto muchas veces, es el concepto de Dios que nos han enseñado, ¿cierto o no? ¿Qué tipo de Dios nos han enseñado a nosotros? Nos han enseñado un Dios que señala, que es enojado, que está dispuesto a matar gente, el Dios del Antiguo Testamento, que hace exterminios, que manda un diluvio, el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios terrible. Y es un anciano de días, hasta lo cantamos, ¿verdad? Eso. Anciano de días. ¿Alguien cantó esa canción? Y uno se imaginaba un viejillo ahí, el anciano de días en el trono, este que está aquí. Pero vea lo que es, esto es en la Capilla Sixtina. A mí, Francisco, Paco le dicen, ¿verdad? Me invitó a ir. O sea, el que no me crea, después les paso las fotos. Y nos llevaron ahí a la Capilla Sixtina y lo primero que vi yo fue un trasero de Dios gigante colgando, este que está ahí. Ese es el trasero de Dios. Uno está ahí viendo la Capilla Sixtina, uno va todo espiritual y no sé qué, y vuelve para arriba y ve el trasero de Dios aquí así. Y yo me preguntaba, una reflexión teológica muy profunda en ese momento, y decía yo, ¿y para qué ocupa trasero Dios? ¿Para qué ocupamos el trasero? No me lo responda en voz alta. ¿Para qué ocupa? Porque vean, si ustedes, esto es un detalle que les voy a dejar ahí, nada más, las nalgas no sirven para sentarse. Cuando usted se sienta, las nalgas se desaparecen normalmente. Y lo que toca, ¿sí? Lo que toca es un par de huesitos que uno tiene ahí, ¿cierto o no? Entonces, ¿para qué sirven las nalgas? Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. Pero, ¿para qué ocupa Dios trasero? Para nada, porque ni siquiera tiene cuerpo Dios. Pero nos han enseñado un concepto de Dios que es antropomórfico, es decir, que tiene forma de hombre. Y antropopático, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Que tiene emociones o sentimientos de ser humano. Emociones, Dios es celoso. Ojo, tengamos cuidado con eso, porque eso nos lo dice el Antiguo Testamento. Dios es celoso y no soporta tal y tal cosa. Entonces llegan los esposos hoy en día, los novios, y dicen, Dios es celoso, porque yo no voy a ser celoso, porque yo no tengo el permiso de ejercer mis celos y expresarlos como los expresa Dios en el Antiguo Testamento, eliminando a mis enemigos. Eso es antropopatía. Esa antropopatía es la forma que tenemos los seres humanos de intentar entender algo que no entendemos. Entonces, lo único que conocemos son los otros seres humanos. Y le ponemos a Dios forma de hombre y carácter de hombre. Forma de hombre y carácter de hombre. Anciano, una vez más, casi todo el arte del Renacimiento para acá
representa a Dios como un anciano, un viejito. Pero no es ni anciano, ni es joven, no tiene cuerpo, ni tiene corazón tampoco. Dios es otra cosa totalmente. Vean lo que dice Romanos 1:15, 1:19 al 20. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades, y ojo lo que estoy subrayando, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben, ojo, sí se percibe claramente, pero ¿cómo? ¿A través de qué? A través de lo que Él creó. Aquí estamos jodidos, porque lo que Dios creó es usted y soy yo. Y cuando usted me agarra de malas, no ve mucho el carácter de Dios ahí, ¿cierto o no? ¿Cómo se percibe entonces todas esas cualidades invisibles de Dios? Su eterno poder y su naturaleza divina a través de mí y a través de usted. ¿Usted cree representar bien esa naturaleza divina y ese carácter de Dios? No, ¿verdad? No somos capaces de representar cabalmente a Dios. Pero el texto dice, nosotros podemos percibir rastros de Dios a través de su creación. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Podemos percibir rastros de Dios en un celaje. Es un poco más seguro que con las personas, ¿cierto? Esto es lo que dice Pablo. A mí me gustaría desgranarlo un poco más. Porque hay dos cosas distintas. Lo que es la existencia y lo que son los atributos. Una vez más. Todas estas cosas que parecen invisibles y que se perciben, lo que se percibe no tiene nada que ver con la existencia, tiene que ver con lo que son sus atributos. Hace muchos años, hace 5, 6, 7 años, ya no me acuerdo, en un aeropuerto me confundieron con un narco, a mí. Yo sé que tengo una historia pasada y todo, pues no llegué a eso. No llegué ahí. Y estábamos entrando a Estados Unidos y la muchacha de migración me dice, es que aquí aparece su nombre relacionado con un... No, no, lo primero que me fue, tenemos problemas con usted. Y yo viera que yo no. Estoy muy bien conmigo mismo. Y se tiene que pasar por ahí. Ustedes han visto, ¿verdad? A la salita aquella. Entonces iba Laura, iban mis hijos, se los llevan, que sigan recto. Y yo dije, chao, ahí si no los vuelvo a ver, los amo mucho. Y llego a ese cuartillo y me empiezan a decir, es que su nombre está relacionado con un narcotraficante. Lo que necesitamos es que usted demuestre que usted no es el narcotraficante. Es decir, que usted no es usted, aunque se llama igual que el narcotraficante. José Pablo Chacón Alvarado se llamaba. Ese es el rico. Ese es el que sí tiene. Y yo les iba a decir fácil, les muestro mis cuentas bancarias. Eso se demuestra fácil, pero tampoco estaba para juegos en ese momento. Entonces me ponen a decir, a demostrar que yo soy yo. ¿Cómo demuestra usted es usted, que usted existe? ¿Cómo demuestra que usted existe? Yo le puedo sacar el pasaporte, falsificado o no. Le puedo sacar la cédula, le puedo sacar fotos, pero ¿cómo demuestra que usted existe, que usted es usted? Si usted no puede demostrar ni su existencia, ¿cómo pretendemos demostrar la existencia de Dios? ¿Cómo conocen que usted existe? Por lo que usted muestra, por sus características. ¿Me estoy explicando? Nadie ha podido demostrar la existencia de sí mismo, ni de Dios tampoco. Pero sí podemos demostrar quiénes somos, porque yo soy diferente al narcotraficante o no. Entonces, mi reflexión en ese momento muy rápidamente decía, yo tengo que demostrar que soy distinto. ¿Cómo puedo demostrar que yo soy diferente a la persona que andan buscando, que no soy yo? Bueno, aquí salí libre, es decir, me la jugué. Entonces, dice que se perciben claramente a través de lo que Él creó, a través de la creación. Los atributos, no demostramos la existencia de Dios a través de los atributos, pero conocemos a Dios a través de los atributos. Entonces, yo tengo una tesis que hice cuando estudiaba teología que se llama así: de sustancia sive natura. La sustancia de Dios es su naturaleza. No voy a entrar en demasiados detalles con esto. Era una tesis sobre un filósofo holandés que se llama Baruch Spinoza. Y él tiene un libro que se llama Demostración geométrica de la existencia de Dios. Hojas.
demostración geométrica de la existencia de Dios. Muy chiva, a través de matemática, a través de todo eso. Pero les voy a resumir en dos frases toda una tesis de muchos años de trabajo para demostrar básicamente la existencia de Dios. ¿De acuerdo? La primera de esas frases de Baruch Spinoza dice: Dios es posible, por lo tanto existe. Y como nadie ha demostrado que es imposible que Dios exista, no hay nada ni nadie que haya demostrado que es imposible. ¿Cómo se puede demostrar la imposibilidad de Dios? ¿Me estoy explicando? No se puede demostrar que es imposible Dios. Y por lo tanto, como Dios es posible, yo elijo creer que Él existe. Como Dios es posible, yo elijo creer. Dios es posible, por lo tanto, existe. Y hay una frase que complementa, que es un poco más compleja. Dice Baruch Spinoza: una cosa existe necesariamente cuando no hay ninguna causa intrínseca, es decir, desde adentro, o extrínseca, es decir, que venga desde afuera, que le impide existir. ¿Qué le impide existir a Dios? ¿Qué le impide existir a Dios? Como no hay ninguna causa, ni intrínseca ni extrínseca, que impida que Dios exista, el existir corresponde a Dios. Porque si hay una causa, algo tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que impide que Dios exista, esa cosa es Dios. ¿Me estoy explicando esa parte? Imagínense lo poderoso que tiene que ser algo que impida que exista Dios. Es decir, esa cosa es demasiado poderosa, es decir, es más fuerte que Dios, por lo tanto es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Esto es pura filosofía y teología. Pero yo quiero rebajar esto, digamos, a algo un poco más práctico. Regresemos un poco a esto. No vamos a discutir la existencia de Dios. Nadie la puede demostrar. Pero el problema no la tenemos con la existencia de Dios. El problema lo tenemos con los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Hay muchos, pero digamos, el amor, la bondad, la fidelidad, la misericordia, la gracia, son atributos de Dios, ¿verdad? Son características que nos han enseñado de Dios. Y cuando nosotros creemos que Dios no está actuando en amor, entonces decimos: es que no existe. Cuando nosotros creemos que Dios no ha sido bondadoso, entonces decimos: sí, no existe. Cuando creemos que Dios no ha sido fiel con nosotros, salimos de la mañana, nos chocaron el carro y Dios no fue fiel, no nos cuidó, Dios no existe, no estaba conmigo. Cuando hemos orado por algún milagro y no sucede milagro y no sentimos la misericordia de Dios, decimos: Dios no existe. Pero estamos agarrados con los atributos, no con la existencia. ¿Ven la diferencia? Estamos agarrados con esto. Les voy a contar más o menos un ejemplo de esto. Déjenme ver. Como se percibe a través de lo que Él creó, estas características de Dios. Imagínense ustedes que yo les digo que mi hermana Mónica tiene estos atributos: tiene amor y actúa siempre en amor. Que Mónica tiene bondad. Yo tengo una hermana real que se llama Mónica y actúa siempre con bondad. Que ella es fiel, que es misericordiosa y que es una mujer llena de gracia, como María. Y un día ustedes encuentran a Mónica en la calle, enojada, y los maltrata porque estaba en un momento en curva que llamamos. Entonces usted no va a llegar a decirme: Mae, me encontré a su hermana, pero su hermana no existe. ¿Por qué no existe? Porque no se me parece a lo que usted me dijo que tenía que ser ella. Ven que los atributos y la existencia no pueden correlacionarse. Y como nos han enseñado que Dios es ese viejillo que está ahí, y además nos han enseñado un montón de fórmulas de cómo hacer que ese viejillo sí nos haga los milagros a nosotros, y nos han enseñado que haciendo ciertas cosas Dios sí nos va a favorecer, y cuando eso no sucede, entonces decimos que Dios no existe. Imagínense que mis hijos me pidan un helado, que sucede a menudo, un helado y de ahí cualquier cosa para arriba, ¿verdad? Un Nintendo, un viaje, y yo les digo: ¿usted cree que yo lo amo? Por supuesto, papi, yo creo que usted me ama. Estoy pensando en una de mis dos hijos, que podría tener esta conversación fácilmente con ella, que es Paula. Por supuesto que yo sé que me amas. ¿Usted cree que yo soy bueno? Sí, normalmente es bueno. Pero yo no le voy a comprar ese helado.
Imagínense que se vaya diciendo, es que mi papá no existe, porque no me dio lo que yo quería. Que llegue a la escuela a la mañana siguiente y diga, yo no tengo papá, mi papá no existe. ¿Pero por qué? Porque le pedí un helado y no me lo dio. Es un argumento tonto, ¿verdad? Pero es que es lo que hacemos con Dios. Demostramos según nosotros su inexistencia porque Dios no es lo que queremos que sea. Demostramos su inexistencia porque Dios no hace lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros. Y cuando no lo hace, entonces Dios no existe, no puede ser. Mi Dios, el que yo me inventé o el que me enseñaron en la iglesia, no existe. Dios es algo mucho más grande que todo eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Tenemos que tener una diferencia entre lo que es atributos y lo que creemos que son los atributos de Dios, nuestra interpretación del carácter de Dios, nuestra forma de pensar en Dios y su existencia. Son dos cosas totalmente distintas. Pasemos, por favor, bueno, Mónica no existe porque si existiera no hubiera sido tan egoísta de no ser lo que yo quería. Es un argumento tonto, pero es lo que hacemos con Dios continuamente, ¿de acuerdo? Voy a adelantarme rápidamente para poder, después puedo hablar del burrito y todo eso. Segunda pregunta, porque tengo poco tiempo. ¿Qué le he querido preguntar a Dios me mandan? ¿Por qué mis hijos nacieron y enfermaron de gravedad? Pregunta profunda. La otra filosófica, esta tiene tintes distintos. Y la pego con otra que es muy parecida. ¿Por qué Dios, yo estoy copiando textualmente como me mandan las preguntas, por qué Dios permite que personas que son fieles a Él, que le tienen mucha fe y que confían en Él, enferman de algo, terminan con una muerte muy fea? ¿Por qué Dios hace el milagro de sanar a unos y a otros no? Hay una experiencia que nosotros vivimos como familia, Laura y yo, cuando nació nuestro hijo Santiago. Cuando nació Santi, que él nació con malformaciones congénitas, de una condición, un conjunto de malformaciones que se denomina Bacterl, con V, que son malformaciones en las vértebras, en el ano, en el corazón, en la tráquea, en el esófago, en la parte renal y en las extremidades, limbs. Y nos dicen efectivamente que no va a sobrevivir, que no va a vivir, que Santi no va a vivir. Y alguien por ahí cuando después de que pasó varios años, 3 años básicamente, y nació nuestra segunda hija, Paula, alguien nos dijo, qué bueno que nació sanita. Eso quiere decir que hicieron muy bien el trabajo con Dios. Entonces yo recordé este pasaje donde le preguntan a Jesús, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Porque siempre atribuimos una vez más las desgracias que sucedan, el dolor que tenemos, la tragedia que podamos vivir, ya sea se lo echamos la culpa a Dios, o no existe, o es un malo, un Dios malo, o cuando le tenemos demasiado miedo a hacer esas dos aseveraciones de que Dios es malo o no existe, la culpa tiene que ser de otra persona. Y probablemente fue alguien que pecó. Pequé, tengo pecado y por eso Dios no me cuida. Esos dos papás pecaron y por eso les vino un hijo con problemas. Eso es un pensamiento común. ¿Quién pecó entonces? Y por eso nació la chiquita súper sana, porque ahora sí aprendieron la lección. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a esta pregunta? No fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres. Nadie pecó. El pecado no es causa para que Dios mande maldiciones. Recuerde eso. El pecado es mi propia maldición sobre mi vida. Y las consecuencias del pecado son las cosas que yo actué que van a venir hacia mi vida, pero no porque Dios diga, pecó, tome. Dios no es vengativo. Una vez más, atributos de Dios versus imagen de Dios verdadera. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y aquí hay un componente de fe. ¿Por qué nació Santi con todos sus problemas?
¿Por qué? Si yo soy un hombre de fe, mi respuesta es esta. Nació así para que todos vieran en él el poder de Dios. Y yo lo he visto. Y yo sé que muchos de ustedes también. Santi está ahí. ¿Por qué nacen personas con enfermedades? ¿O por qué enferma la gente buena? Porque el mundo es un mundo natural. Y en el mundo hay enfermedades, ¿o no? En el mundo hay accidentes. En el mundo por el clima, por genética, por lo que consumimos o dejamos de consumir, nosotros nos enfermamos. Y porque la evolución del ser humano tiende a tener momentos en que la genética juega este tipo de cosas. Y nacemos personas con algunas diferencias. La pregunta no es por qué Dios lo permite, es que la naturaleza es así. La pregunta correcta es esta entonces. ¿Cómo puedo ver yo el poder de Dios en medio de esta situación? Es más difícil esa pregunta. Porque lo fácil es decir, porque Dios entonces no existe. O porque pecaron sus papás. O porque esa persona vive en pecado, por eso le pasa lo que le pasa. Qué fácil esa respuesta, ¿verdad? Es una respuesta demasiado fácil, pero no es real. No es real porque las personas buenas también tienen accidentes y sufren y se enferman. Recuerdo cuando hace poco murió Luis Palau. ¿Cuándo murió Luis Palau? Hace 3, 4 años, ¿verdad? Lo admiré mucho en mi adolescencia, luego ya no, me cayó bastante mal. Me ha pasado mucho, yo sé que ustedes también. Y murió de un cáncer, ¿recuerdan? ¿Alguien le siguió todo el proceso de Luis Palau? Y uno dice, ¿cómo un hombre de fe, un hombre tan bueno, que murió y se enfermó y sufrió porque es persona, no es ángel? Porque es persona. Admiraba también a otro pastor para mí, de los mejores, se llama John Wimber. Y John Wimber es el fundador del movimiento de la viña, un hombre que generó una conciencia de cómo Dios puede hacer milagros con nosotros y cómo vivir lo sobrenatural. Y yo lo vi en persona predicando en Anaheim y vi lo que Dios hacía allí. Milagros. Y de repente enferma de cáncer en el cerebro y muere. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Porque los seres humanos somos frágiles, estamos expuestos a ese tipo de eventos, pero también estamos expuestos al poder de Dios, a las dos cosas, y a ver que Él también y su poder pueden actuar en nosotros. Como son tantas preguntas, no puedo ahondar demasiado, pero creo que esto puede adelantar un poco sobre estas. Luego regresaremos, porque hay más preguntas que podrían rozar este tipo de cuestiones. Pero hoy quiero avanzar en dos preguntas más, o en una pregunta más, que es complicada la quería postergar mucho, porque toca un tema delicado. Todos los temas que me preguntan son delicados e importantes. Pero dije, vamos a entrarle de una vez. Vamos a entrarle de una vez. Esta es la pregunta. ¿Cuántos géneros hay en la Biblia? No está hablando de géneros literarios, ¿verdad? Está hablando de géneros de las personas, ¿verdad? Porque ese es un tema muy actual, muy importante. Y recuerden esto, no tenemos posiciones, tenemos conversaciones. Vamos a conversar. Esta no es la posición de la iglesia. Esto es una conversación. Vamos a ver la Biblia en dos puntos, uno más sencillo que el otro en lo que nos resta de charla. Y si me acompañan y no los aburro demasiado, yo creo que vamos a salir exitosos de esta pregunta tan compleja, que me puede dejar bien mal parado, ¿verdad? ¿Qué ven aquí? Esa es la respuesta. Dijo, ustedes ven esto que se va degradando. Estos se llaman ilusiones ópticas, ¿cierto? ¿Cuántos ven que aquí está más oscuro que allá, esta franja? Levantando la mano. Todos, ¿verdad? Y si yo les digo y les aseguro que esta franja es de un solo tono, de lado a lado, ¿me creerían? ¿Me creen o no?
No. Vean, ¿qué pasa si yo, ahí la ven un poco más claramente, que es un solo tono? Y si lo tapo totalmente, es un solo tono. Vean este otro. ¿Cuántos me creerían que A y B son del mismo color? Ahora ya me creen un poco más porque ya vieron que sí se puede, pero si yo tapo el brillo, los dos son del mismo tono. Hay una cosa que se llama el sesgo cognitivo. Y es que cuando nos enseñan algo, aunque nos demuestren que es diferente, mi cerebro dice, aunque me lo demuestren, yo sigo creyendo en lo que a mí me enseñaron. Y entonces uno dice, quíteme esa franja. Perdón, voy a hacerlo un poco más fácil. ¿Han visto esto? Esto nos patrocina hoy. Y a mí mis hijos me hicieron la trastada de que me dijeron, papi, ¿qué ve ahí? Yo de ahí, al coronel Sanders, por supuesto. Y me dice, no, es un jupón con un cuerpo muy pequeño. A partir de ahí, dígame si usted puede volver a ver ese logo y puede ver el corbatín. Ya no se ve el corbatín nunca más. Es imposible. Yo vuelvo a ver eso y digo, sí, claro, es que vea las piernillas y es más, está bailando y todo, ahí va. Pero mi cerebro lucha. Una vez que ya estoy convencido, volver a ver lo que era antes está difícil. El sesgo lo que hace es eso. Nosotros, por ejemplo, si somos personas evangélicas, vamos a leer las cosas desde una enseñanza específica. Eso es enseñanza cultural. Si nosotros hubiéramos nacido, que fue una de las preguntas que me hicieron hace 15 días, en un país musulmán, ¿cómo leeríamos las cosas? Desde una enseñanza musulmana. No podría ser de otra manera. Por eso evangelizar es tan difícil, porque tenemos que cambiar totalmente la forma, la perspectiva de muchas cosas que son sobre todo culturales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien nos habla de género, nos han enseñado que solo habían ¿cuántos? Dos. Y ahora que hay tantos estudios y hay tanta cosa allí, y uno empieza a ver tantos, digamos, géneros y cosas, y uno dice, no, jamás. Entonces yo no voy ni a afirmarlo ni a negarlo, pero sí voy a ir a la Biblia. Primero, quiero decirles que la Biblia no habla de eso, ¿ok? Porque la Biblia es un libro circunscrito en una época muy específica, en una geografía muy específica, con una cultura muy específica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a hablar de lo que se pensaba y se hablaba en una época específica, en una geografía específica y con culturas muy específicas. Solo de eso va a hablar, no va a hablar de ovnis la Biblia. La Biblia no habla de la vacuna contra el COVID, no existía, no va a hablar de eso. La Biblia no habla del ADN. No existía en ese momento el análisis para poder saber que existía el ADN. Cuando uno quiere sacarle a la Biblia más cosas de lo que es posible sacarle al texto, está torciendo la Biblia. Entonces la Biblia no habla de esto. Pero hay algunas cosas que sí son importantes de ver. Vean este texto de Mateo. Mateo 19:12 dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Los eunucos son personas o eran personas que no tenían relaciones sexuales del todo. No tenían relaciones sexuales del todo. Y la Biblia y Mateo dice, ¿y quién lo está diciendo? Jesús, ¿verdad? Es Mateo. En Mateo habla Jesús. Categóricamente dice, hay personas que nacen así. No sabemos por qué, no tenemos análisis científicos, pero ya hace 2000 años dice, hay gente que nace así. Son así. Hay gente, en el caso de la cultura grecorromana, que eran esclavos y eran asignados como eunucos para el cuidado de princesas, de mujeres, etcétera, y los hacían así. ¿Qué quiere decir que los hacían así? Los castraban. Esto es distinto a esto. Es muy distinto.
Y luego hay una tercera categoría que dice que hay gente que voluntariamente asume un voto de castidad por causa de algo, en este caso del reino de los cielos, como por ejemplo algunas personas en el celibato en la Iglesia Católica y en algunas otras iglesias. Entonces aquí tenemos toda una discusión que podríamos tener. ¿Cómo es que alguien nace así? Yo no lo puedo entender porque para mí la sexualidad es algo muy importante. Pero si hay alguien que nació así y dice que no es ni hetero, ni cis, ni homosexual, ni nada, y que simplemente no quiere, no le atrae, no le gusta, no siente, no piensa. Aquí la Biblia nos está dando una vislumbre de posibilidades distintas entre lo que nos han enseñado que solo hay dos opciones. Y ya en aquel entonces se sabía que hay gente que desde el nacimiento son diferentes, que desde el nacimiento son distintos. ¿Me estoy explicando con este texto? Y este texto no está hablando acerca de géneros en general, no está hablando de homosexualidad, no está hablando de, ¿verdad? Está hablando de características de personas que algunas nacen así y otras no. Ahora quiero pasar a algo que va a ser un poco más textual, es decir, de análisis del texto bíblico. Y con este casi que voy terminando. Dice, así que Dios creó a los seres humanos, Adán, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre, Zacar y mujer, Nequebah los creó. ¿Por qué subrayo estas tres palabras? Adam. ¿Alguien recuerda qué significa Adam cuando vimos Génesis? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Adam. Adam no es una persona, o sea, no es Adam Chacón, ¿verdad? ¿Qué es Adam? Humanidad. Adamá es humanidad. Adam es humanidad. Zacar es hombre y Nekebah es mujer. A nosotros nos han enseñado de forma muy simple que Ish e Isha en hebreo, si alguien no ha escuchado esto, Ish e Isha, hasta hay muchos libros que dicen la Isha, entonces describe cómo tiene que ser la mujer. No, se usan muchos términos distintos. Entonces tenemos acá que de la humanidad, Adán, se crean dos cosas distintas. Una que es Zacar, que es el macho, y Nekebah, que es la hembra. Pero aquí no describe cómo tiene que ser ese macho, ni cómo tiene que ser esa hembra. Ni siquiera aquí se le ha asignado a ninguno de los dos un rol específico de cómo tiene que ser. Y ojo, ustedes creo que pueden entender que de Génesis 1.1 a Génesis 1.2 no pasaron 24 horas, ¿cierto? Pudieron haber pasado miles de años, porque no es literal. De tal manera que en lo sucesivo, lo que voy a decir, pueden haber pasado mucho tiempo. No, esto no sucedió de la noche a la mañana. Entonces tenemos esos dos designaciones que no sabemos cómo eran ni cómo tenían que comportarse. No había un influjo cultural de cómo es ser hembra ni de cómo es ser macho. ¿Qué tiene que hacer el macho? ¿Cómo se ve el macho? ¿Cómo actúa el macho? ¿Y cómo se ve, actúa y vive la hembra? Todavía no hay nada de eso en la Biblia. Una vez más, la Biblia no es un manual estricto de sexualidad. Pero podemos tener algunos indicios. Después el Señor, vea que ya estamos en 2.18. 2.18. ¿El anterior qué era? ¿Alguien se acuerda? 1.27 al 2.18 ha pasado un capítulo entero. Y ha pasado muchas cosas. Y han pasado miles de años. Y dice lo siguiente, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre, Adán, aquí no se está refiriendo al macho. Vean que aquí, seres humanos, Adán, pero si usted lo lee en su Biblia, probablemente Reina Valera va a decir el hombre. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, pero no se está refiriendo al hombre macho,
Adán es humanidad. Y aquí vuelve a aparecer Adán. No es bueno que la humanidad esté sola. Porque qué fácil es reducirlo. No es bueno que el hombre, yo hombre, esté solo. Me va a hacer una ayuda a mí como macho o como hombre, porque yo la ocupo. La humanidad no puede vivir sola. Todo lo que había pasado antes era un montón de gente sola que Dios había creado. Haré una ayuda, es ser ideal, que negdo para él, es ser, pero todavía no sabemos si es ser, cómo es esta ayuda, esta salvadora. Realmente es ser significa salvación. Entonces vamos otra vez. Ahora no sabemos si le va a hacer una ayuda que coincida, que negdo significa que coincida y ser significa salvación. Voy a hacerles una salvación a estos que están solos. Pero todavía no ha dicho nada de cómo tiene que comportarse cada uno de estos dos, ni roles de género, ni nada. Sigamos un poco más. Entonces, ya estoy por 2:22. El Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, ahora sí aparece Isha, y la presentó al hombre, a la humanidad, Adán. Ahora sí se habla de Isha. Y es cuando Adán dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne y sangre de mi carne, con esta sí, porque le habían presentado un montón de animales y había dicho, no, con estos no. Con estos no. Y se introduce un término nuevo que es la Isha. Vamos, de las cosas más generales, Nekabá, sacar, a las cosas más específicas, Isha. Isha ya tiene un rol específico y vamos a verlo. Entonces vamos a ver el esquema otra vez. De Nekebá vamos a ver que hay una cosa que se llama Isha, que es la feminidad. Y aquí ya puse a Eser en las mujeres. Y de la parte de sacar aparece un Ish, que ya tiene un rol o una forma de ser que es la masculinidad. ¿Ok? Pero todo esto va generándose a lo largo de mucho tiempo, mucho tiempo. Después, ya vamos por 2:22, Adán, la humanidad, le puso a su esposa Isha el nombre Javá, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y aquí es donde se complica un poco más la cosa. Dice Adán, de una vez el texto lo está diciendo acá, yo no se lo puse. Dice, le puso a su esposa, no se habían casado, no existía la noción de matrimonio en ese tiempo. Entonces la palabra esposa no existe en Génesis. Y durante la creación tampoco, no existe la palabra esposa. Esposa no se ve ni inventado. Por lo tanto, los traductores no pueden poner que ahí hay una esposa, no es la esposa de Adán. Es una Isha, la femenina. ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién? ¿Dios le puso el nombre? Respóndame ustedes. ¿Quién le puso el nombre? La humanidad misma le puso a ella, a la Isha, un nombre, que no es un nombre, es una tarea. Dios no puso este nombre, lo puso la humanidad. Eso es lo que llamamos un rol cultural. La cultura le impone a ella cómo tiene que actuar, cómo tiene que ser, cómo tiene que vivir. No fue Dios, fue el hombre, fue la humanidad. ¿Y qué significa Eva o Javá? Vamos a ponerlo aquí. Javá significa fertilidad. Por eso dice, porque ella será la madre de todos los seres vivientes. Esto sí es un rol. Esto sí es una tarea impuesta. Pero ojo, ¿quién puso este rol? Dios. La cultura impuso este rol. Entonces, resumiendo, todo esto es la forma en que Génesis nos expresa cómo evoluciona desde la creación hasta la imposición de roles de género. Cómo tiene que actuar cada uno, qué tiene que hacer, cómo se ve cada uno. Pero eso es una imposición cultural. Es una imposición cultural. Ser mamá, tener que dar a luz, es una imposición también cultural. Y esto entonces podemos aplicarlo a muchos otros detalles de cómo nos han enseñado que tienen que ser
las personas, machos y hembras. Desde las cosas más sencillas y más tontas, como decir que este macho sacar, para ser bien masculino, ¿cómo tiene que ser? Escucho. ¿Cómo tiene que ser? Para ser bien, bien masculino, para verse masculino. Desde la escuela nos enseñan eso a nosotros, los hombres. Musculoso, fornido. Ya voy mal, ¿verdad? Ya me están dando durísimo hoy. ¿Qué más? Tiene que tener una voz gruesa. Entonces uno cuando saluda a otra persona, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Qué más? Mínimo jugar fútbol y patear duro. ¿Sí o no? Yo no era de esos. Tampoco. ¿Qué más? Calmado, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo tenemos que hacer para parecer esto? Bueno, ahí sí. Bueno, pero aquí, ¿verdad? Porque aquí ya. Sí, gracias. Eso fue por misericordia, ¿verdad? Eso fue misericordia. Hay un montón de cosas, pero usted sabe que hay gente lampiña y por la zona donde vive, por la genética y lo que sea, y no tiene nada que ver con esto. O hombres que hablan con una voz mucho menos gruesa y no tienen nada que ver. Hombres que no les gusta el fútbol, hombres que les encanta cocinar, hombres que no tienen nada que ver. ¿Cómo tiene que ser entonces la Isha? ¿Qué les han impuesto? Díganme ustedes. Delicada, sumisa. Ahí tenemos más, ¿verdad? Delicada, sumisa. ¿Qué más? Dulce. ¿Cómo? Señorita, no sé exactamente, pero sí, sí, como señorita, verse siempre modosita, siempre, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? Educada, jamás una palabrota en una muchacha, porque jamás, ¿qué más? Mártir, sufrida, abnegada, ojo un montón, hacendosa, que llegan con esta imposición a hacer visita a cualquier casa. No, déjalo, no sé qué, no sé cuánto más, no disimulen, nadie quiere lavar los platos ni nada. Es una imposición social de que las mujeres tienen que hacer esa carajada. Y si no, se sienten que van a ser juzgadas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Entonces, sí, efectivamente la Biblia no habla de lo que queremos responder hoy, que es cuántos géneros hay, pero sí nos habla mucho de cómo nos imponemos roles y formas específicas y nos enseñan que tenemos que ser o masculino o femenino y punto, y nada más. Y todo lo que se salga de esa horma, lo que decía Caro hoy hace 8, todo lo que se salga de esa normalidad lo vemos como anormal, como algo que hay que eliminar, para meterlo en la horma, para que todos seamos iguales. Pero ustedes y yo sabemos que eso no es cierto, ¿o no? Eso no es cierto, no existe esta bipolaridad tan drástica, tan absoluta, blanco o negro, masculino o femenino, no existe. No existe en la vida real. No existe aquello de rosado y celeste y azul. No existe. No existe lo de jugar carritos y muñequitas. Es una imposición social. Ok, yo tengo 10 minutos más, pero yo sé que este tema es un tema complicado y que probablemente los enrede más de lo que venían. Y probablemente no entendieron o no logré explicarme con suficiente claridad lo que yo quería comentarles, tanto en el primer texto que habla de los eunucos, como en este que habla de la forma en que evoluciona la idea de ser él o ser ella en Génesis. Entonces yo quiero tomar los próximos 5 minutos para escucharlos a ustedes con sus preguntas o dudas al respecto. Entonces creo que por ahí tenemos un micrófono que podemos tener a mano pero sin violencia, porque si no, ok, levantando la mano, ¿quién quiere? Y una vez más siempre hago la aclaración, por favor, preguntas muy concretas, ¿verdad? Ya para hablar mucho estoy yo, preguntas respetuosas, eh, y cualquier cosa es bienvenida, menos insultos, ¿va? Ok, adelante, levantando la mano, ¿quién quiere? Sí, ¿dónde? Bueno, hable, yo ahí busco, es que estoy encandilado. Bueno, una pregunta muy puntual con respecto al esquema. Eh,
Me parece interesante que llega un punto con la palabra ser, en donde dices que no hay como especificación de cómo se va a comportar la compañía de los seres humanos. Sin embargo, después propusiste el lado de hembra. Entonces, ahí sí no entendí cómo esa transición, porque pasó de estar como ambiguo en medio sin tener como una respuesta de las dinámicas, porque después lo categorizaste a la hembra. Gracias, muy buena pregunta. Primero estaba aquí en el centro porque todavía no se definía en el texto bíblico cuál era esa adjudicación de ser salvador o salvadora, ¿verdad? Hay dos relatos de la creación de los seres humanos en Génesis, dos paralelos. Uno, los primeros capítulo y medio, y el segundo a partir del capítulo 3. ¿Ok? Y son dos relatos distintos. En el primer relato aparece Adán primero, bueno, el hombre primero que la mujer. Primero está Adán solo ahí. Claro, si uno lo lee literalmente, Adán, uno cree que ahí estaba el hombre macho de barba solo en el jardín del Edén. Pero si lee la palabra en hebreo, usted va a entender que lo que dice es que la humanidad estaba en el jardín del Edén. Era la humanidad. Dios no creó primero al macho hombre y luego a la mujer. Fue dándole roles y se fueron generando roles y especificidades poco a poco. El segundo relato nos dice específicamente que Dios creó a los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Dice, macho y hembra los creó al mismo tiempo, en la misma palabra. Es decir, ¿a quién le creemos? ¿Al segundo relato o al primero? ¿Los creó primero al hombre y después a la mujer o a los dos al mismo tiempo? Bueno, porque si lo leemos en hebreo nos damos cuenta que no se contradicen esos dos textos. Lo que sucede es que Adán significa humanidad y luego hay palabras específicas para cada uno de esos seres que él creó. Y luego vienen palabras específicas que definen roles específicos. Entonces, Ezer Kenegdo era un rol que se empezó a generar mucho tiempo después, pero sin especificar a quién le tocaba. 2 versículos después se le asigna a la hembra ser este rol. Por eso lo puse cronológicamente. Y ahora sí sabemos que ella es la portadora de la vida y ella es la que salva a la humanidad. Y es ella la salvadora que puede traer a la humanidad progenie, etc. Pero esto se contrapone al rol de ser mamá por obligación. Está aquí paralelo, contrapuesto. Tiene la capacidad, pero no es una orden. Esta orden se la dio a la humanidad. El ser humano le dijo a la mujer, y ustedes han visto los relatos del Antiguo Testamento, cómo sufren las mujeres porque son malditas en el Antiguo Testamento si no tienen hijos. Y tienen que hacer millones de cosas para poder ser mamás. Entonces, ¿qué hacía Abraham? Se buscó a la concubina, se buscó a la criada. Entonces son dos cosas distintas. La capacidad y la imposición. Capacidad es una cosa, la imposición es otra. La capacidad es decisiva o usted puede decidir sobre ella. La imposición es un pecado de la humanidad. ¿Me explico con eso? ¿Sí? Muy bien. Preguntas. No sé si eso responde, espero que sí. ¿Alguien más? Levantando la mano. Aquí hay una pregunta, por favor. Ok, pero vamos a hacerlo con el micrófono para que nos quede grabado ahí. Gracias. Eunucos. Sí. Yo leía que los eunucos eran castrados parcial o totalmente. No era que escogían, ay, no quiero tener relaciones porque no quiero, sino había algo político o algo Correcto. por ahí. Y entonces ellos desarrollaban características femeninas precisamente porque perdían los testículos. Entonces Ok. no habían hormonas ahí. Ahí hay dos cosas diferentes, ¿ok? Unos dicen que así nacieron, es decir, eliminemos de nuestra cabeza la imagen de eunuco que tenemos de las películas, es decir, esos hombres medio afeminados, digamos, poniendo ese tipo de designación, que están al servicio de una reina o en el harén. Los ponían en el harén, como eran, entre comillas, inofensivos en el sentido sexual. Entonces, pero hay gente, hay personas, y esto es lo que me llama la atención del texto, que sin ser esclavos, sin estar en un harén, sin tener la obligación de, nacen así. ¿Ok? La segunda es un hecho político, como usted misma lo está diciendo. Fueron hechos eunucos por los hombres, porque eran esclavos.
Entonces los castraban y les daban roles específicos en el harén o cuidando princesas o reinas o mujeres importantes, sobre todo eso. Pero no solo eso, sino que como tenían que estar en el harén, les obligaban a tener actitudes y formas específicas. No era algo natural, y no tener testículos no genera inmediatamente formas de ser o de moverse o de hablar específicas. Sí es cierto que cuando eso sucede antes de la pubertad, como hacían con los cantantes estos de Viena, los castrati, sí afecta algunas cosas, pero cuando se hace ya después, no afecta ni la forma, ni los movimientos, ni la voz, ni nada de eso. Y por último tenemos otra cosa que no deja de ser política, pero tiene connotaciones religiosas. Cuando alguien dice, yo voy a ser un sacerdote o yo voy a ser un monje y voy a tomar ¿cómo se llama? El celibato. Son tres cosas distintas, por eso me llamó tanto la atención que Jesús hace la diferencia. Suave, hay gente que se lo imponen, otros lo deciden y hay otros que nacen así desde el vientre de la madre, dice incluso, desde el seno de su madre. ¿Ok? Una pregunta más, son las 12, tenemos pocos minutos. ¿Quién más? Levantando la mano. Por allá, Erika, gracias. Recuerden una vez más que esto es análisis, esto es como hacer un estudio bíblico. Yo no voy a llegar a conclusiones, yo no quiero que usted se vaya de aquí pensando que le estoy imponiendo. Usted puede rechazar todo esto y seguir el camino, no hay ningún problema. Esto es lo que estoy intentando yo como vislumbrar un poco. Adelante. Gracias, Paz. Una pregunta con respecto al esquema también que estábamos viendo ahorita. Porque lo que no me queda claro, o que me gustaría que tal vez me lo aclare, es porque usted habla del ser, ¿verdad? Dice, ser es la capacidad, pero la otra palabra, no me acuerdo cómo se dice, es una imposición cultural, pero ahí es donde entra tal vez la parte ya biológica, ¿verdad? Que es donde me queda la duda, porque si lo tomamos como que es una imposición cultural, digamos, pero aún así biológicamente sí puedo hacerlo. Entonces sí hay una diferencia, digamos, interna entre el macho y la hembra. Entonces lo que no entiendo es si hay una parte biológica que me diferencia, ¿por qué se toma como que es más bien una imposición y no una capacidad? Son dos cosas. Vamos a verlo en el texto bíblico. Dice, después el hombre le puso a su esposa, Isha, el nombre Eva. ¿Ok? Dios le da a la mujer efectivamente la capacidad. Una cosa es la capacidad, otra cosa es una imposición. Yo puedo predicar. Otra cosa es que quiera hacerlo. Dios me da la capacidad. Yo puedo crear libros. Otra cosa es que quiera hacerlo. O por ejemplo, voy a ponerlo en otros términos, yo soy editor de libros. Yo puedo editar su libro, pero si me leo su libro y no me gusta para editarlo, yo puedo decidir si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Eso es una decisión. Ahora, si el gobierno me dice, usted tiene que publicar estos libros, sí, yo tengo la capacidad, pero ahora no solamente tengo la capacidad, tengo una imposición. ¿Okay? Dios nos da la capacidad, Dios les da a las mujeres la capacidad de tener hijos. Pero ¿y si la mujer decide no hacerlo? Que es una de las enseñanzas más extendidas a lo largo del tiempo contra las mujeres, es que esa mujer no es ni completa, ni está bien, o está pecando. Ahí, cuando se habla de que ¿quién le pone ese epíteto, Eva, fertilidad, a ellas? Ese rol específico. Y a partir de ahí, usted puede analizarlo en el texto bíblico como esa imposición genera algo cultural. Al punto de que hasta el día de hoy, cuando una pareja no puede tener hijos, ¿quién es la primera y principal sospechosa que tiene que hacerse los exámenes? Él no, él es vidito, clarísimo que pasa. Clarísimo. Y además se siente ofendidísimo cuando alguien le dice, ya te hiciste un conteo.
¿Conteo de qué? A mí me va súper bien. Ahorita hasta cambia la voz. ¿Verdad? Es una imposición. Si el hombre no quiere tener hijos, muchas veces lo que hace es dejarse de dejar botados a los hijos. Porque no nos han impuesto culturalmente que eso es un rol demasiado importante. Puede hacer. Gracias a Dios ahora se está hablando de lo contrario. Pero las mujeres no. Las mujeres entonces, según la imposición, tienen la capacidad, pero tienen la obligación. La capacidad y la obligación al punto de que esa obligación genera un rol demasiado específico que yo sé que no se cumple en esta iglesia, y gracias a Dios somos así, de que la mujer tiene que dejar el trabajo para cuidar a sus hijos. Si tienen la oportunidad de hacerlo, maravilloso. Pero si es una imposición, como muchas veces he escuchado que el hombre le dice, no, usted no trabaje, usted es mamá. Y suena un piropo, ¿verdad? Pero es una imposición. No sé si eso responde. Son las 12:05 y se nos fue el tiempo. Sí, claro, pero con micrófono, por favor. Creo que por ahí está. Hola. Es un comentario, no es una pregunta. Yo leí un libro que se llama Cautivante, que está escrito por una pareja, y ellos, ella más que todo explicaba la palabra Eser Kenegdo, y la trató como de explicar, digamos, como en los textos bíblicos, y me parece interesante que Eser en específico, que sí decía que la salvación, se refieren en la Biblia otras veces con esa palabra a Dios. Y siempre es cuando la persona, digamos, está en un momento de crisis o al borde de la muerte, y el que lo salva es Dios. Correcto. Siempre es como hacia él. Entonces me parece interesante, digamos, como que también, obviamente es, como que se le da ese rol y se puede, digamos, como salvar y tener hijos y dar vida, pero también es como muy pesado, ¿verdad? Como ese atributo de salvación que en la Biblia solo se le ha dado también a Dios y en ese momento a la mujer. Es correctísimo, es totalmente correcto, me encanta porque lo puntualizaron bien. Y para ser más específicos, solo se utiliza esa palabra definida o aplicada a Dios y a la mujer, y a Dios solamente se utiliza cuando Israel como pueblo está amenazado, y los dos imperios que tenía al lado, que eran Asiria y Egipto, o Babilonia en cierto momento, estaban amenazando al pequeño pueblo de Israel. Entonces Dios es su Eben Eser. Ahora no es Eser Kenegdo, es Eben, que significa piedra de auxilio o de salvación. Y cada vez que Dios salvaba al pueblo de una crisis de esas, ellos iban y ponían un túmulo, una piedra gigante en donde ocurrió la salvación, y le llamaban a eso Ebenezer. Hasta aquí, en este lugar, en esta piedra, nos ayudó el Señor. No es que es Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, es que esa es la traducción de la piedra. Ahora, la otra forma o el otro momento en que se utiliza esa palabra es con la mujer. Y el texto es demasiado sencillo porque nos enreda demasiado, no tiene que ver con tener hijos. Ojo, lo que dice el texto: no es bueno que la humanidad esté sola. La primera amenaza del ser humano no fue el pecado, no había pecado en el Edén, era la soledad. Entonces Dios dice: le voy a hacer una salvación para esa soledad. Eso sí es Dios imponiendo algo. Ese sí es Dios diciendo: voy a hacer algo por esto, y yo le voy a dar nombre. Se llama igual que yo, Eser, salvadora. Pero tiempo después llega Adán y dice: yo le voy a poner otro nombre, la dadora de mis hijos. ¿Notan que hasta el día de hoy es exactamente eso? Uno lo da a Dios, y es libre, y es grande, es profundo, es demasiado bello, es precioso. Y el otro es una esclavitud, una imposición que generó tanto sufrimiento, tanto en el Antiguo Testamento como hoy. Sara, ¿quién es más? Rebeca, no pudieron tener hijos. Lea era, ¿verdad? Sufrimiento.
¿pero acaso Dios dijo que era obligatorio? Terminemos acá. Podemos continuar, es un tema fascinante y como les digo, podemos conversar, construir. Usted de aquí se va con elementos para sojuzgar, pensar o buscar en internet y ampliar sus conocimientos. Pongámonos de pie, por favor.